Buenas tardes, mi nombre es Oscar Pintasilgo, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Quisiera presentar un estudio retórico de la canción 13 Tuyutí de Emiliano R. Fernández. En este estudio retórico se intenta profundizar más detalladamente en los versos de la canción 13 Tuyutí, una de las creaciones más importantes del folclore nacional paraguayo, escrito en Yopará, una conjunción del guaraní y el español. Esta canción recuerda las hazañas del ejército paraguayo en la guerra contra Bolivia de 1932 a 1935. La contienda que se conmemora con el canto de Emiliano es la batalla del Fortín Nanagua, un lugar del Chaco paraguayo que dista más o menos a 350 kilómetros de la capital. Como un resumen, intentaré resaltar las ideas importantes del estudio. Número 13, se regimiento Tamuñaromente Oyecuá, Fortín Nanahuache Campamento, La Muralla Viva Oyeja. Así comienza la canción. Recordamos que el título de esta música lleva el nombre del regimiento 13 Tuyutí porque en sus filas peleó el autor durante la Guerra del Chaco. En este exordium o introducción, el rétor u orador Emiliano R. Fernández saluda a su regimiento y resalta su bravura con el término tamuñano, una metáfora aplicada a su grupo de soldados, así como el Fortín Nanagua también lleva un epíteto, la muralla viva, dando énfasis a la resistencia que ejerció durante el ataque de los bolivianos en la guerra. En la poesía épica, los epítetos son apelativos que acompañan a los nombres. Así, por ejemplo, leemos en la Ilíada, Aquiles, el de los pies ligeros, o Héctor, domador de caballos, etc. El eje temático de esta canción es la glorificación del regimiento 13 de Nanagua durante la Guerra del Chaco, pero también el autor realza otro regimiento, el número 7, que ayudó a defender el Fortín paraguayo. Podemos nombrar epítetos también a un grupo de soldados como el regimiento 13, Nanagua de Gloria Yerovia Haité, o regimiento 7, la Muralla Viva Mopuajaré, y otros que a lo largo de la canción van surgiendo. En el libro Tratado de la Argumentación, Chaim Perelman y Albrecht Teca dicen que la argumentación es entendida como el conjunto de técnicas discursivas que permiten obtener la adhesión del público. Y aquí el autor emplea el argumento retórico de la identidad, reconociendo la paraguayidad a través de elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el árbol urundeú, un árbol nativo, su madera es extremadamente dura. Otro rasgo de identidad del soldado paraguayo que nombra Emiliano también es la virtud de la sencillez, de la humildad, pero con coraje, dice, ha defendido su tierra. Por eso no necesita halagos. No temei no shishi. Aristóteles, en su libro Retórica, clasifica los géneros dentro de la disciplina, y uno de estos géneros es el epidíctico. Podemos delimitar este canto de 13 Tuyutí como un discurso de ese género epidíctico, porque el auditorio califica las virtudes, las ideas, las creencias de su propia identidad. Si los longevos, dice Oikobe Pucuba, que vivirán muchos años en Paraguay, verán las huellas del regimiento 13. Se está valorando el carácter moral de los soldados que participaron en esta contienda, y Emiliano también presenta a su regimiento con virtudes para que el auditorio paraguayo lo reciba con el mayor fervor, una de las técnicas también empleadas en la retórica. Emiliano da cualidades humanas a los armamentos bélicos, o sea, como las armas en la figura de la personificación. Umi 105 Ipuapenova, Bojapujendawi y Jutata. Es decir, tosieron fuego, el sujeto, los 105 de esta oración es una metonimia del tipo de armamento empleado por los soldados, ¿no? Y son las municiones las que estallan, Ñuhakaawi o Sununumba. El poeta atribuye onomatopéyicamente el sonido también al campo y al bosque. La figura retórica de la personificación aparece con las cualidades humanas otorgadas por el autor al cañón y a la metralla. Dice, Ipuaje cañón
dos obey metralla, y al mismo tiempo enaltece la resistencia de la defensa de los soldados de la quinta división del ejército local. El conocimiento o logos, otra parte también de la retórica de Aristóteles, el logos del autor, de las acciones ocurridas, además del tipo de armamento empleado en la guerra, el carácter del soldado y la cultura paraguaya, crean también como el efecto persuasivo a la audiencia. Ñanético o Uture dice, da vida, ¿no?, a la guerra y a su ejército también. Se describen en esta parte de la canción las características físicas de los soldados. Son jóvenes, tan lampino cohete, o sea, fuertes sin muchos vellos en la piel. Con esta descripción el poeta también emplea el patos aristotélico, o sea, trata de conmover a la audiencia con las características de los soldados jóvenes que fueron a la guerra y fueron bendecidos por la naturaleza. Dice de guaraní, el pájaro y el viento son empleados también aquí como figura retórica de personificación o prosopopeya. Nanagua fue un lugar de resistencia, era una posición importante para las pretensiones bolivianas. El general Kuhn, que siempre fijó su mirada en este fortín, estaba del lado de los bolivianos. Querían cortar ellos el abastecimiento del ejército paraguayo, pero la quinta división del ejército defendió heroicamente el fortín. Iba a ser difícil para el ejército paraguayo rearmarse si perdía este fortín estratégico. La palabra nanahua significa quebracho blanco en el dialecto de la tribu Macá. Y en esta estrofa, Emiliano lo compara con el infierno, por los ruidos de guerra que ocurrían y por la invasión también del demonio, dice él, pero al mismo tiempo es alegría, gloria, por la victoria del ejército paraguayo. Cuando Emiliano relata la historia de la guerra en su canción, nos acerca a los bravos soldados del 13 Tuyutí y valoramos su valentía. Las características narrativas presentan técnicas que acercan al personaje del espectador, dice Magaláes. La narratio, en este caso de Emiliano, es un argumento por el ejemplo, nos cuenta una acción heroica de los soldados que evidencia y sostiene toda la argumentación del orador. Tehueta Aputepe o la victoria, dice Emiliano. Luego de consagrar su canción al regimiento 13 Tuyutí, el poeta desea despedirse también, como en la milicia, alzando la mano a la visera de su gorro militar. Ya llega la peroratio en este caso, es decir, la conclusión. El poeta ya detendrá el sonido de la guitarra. El canto ya termina, teniendo en cuenta que la guitarra fue el instrumento que acompañó al soldado paraguayo en el frente. Esto dice en su libro Monte de López Moreira, se constituyó un elemento de vigor espiritual para el soldado de la guitarra. Cuando dice ya Emiliano al final, el número 13 de ese regimiento, definitivamente con esa estrofa se alcanza la peroratio, el desenlace de la canción. Todos los nombres listados por el poeta como el Fortín Nanagua, la Heroica Quinta, el Regimiento 13 y el Batallón número 1 son por antonomasia la figura retórica que nombra al mejor de la especie, los mejores grupos de soldados de la guerra para el autor. Con el argumento, el fin y los medios, explica el autor con su música el medio para glorificar a su regimiento 13, que es el último fin. Para concluir, sigamos a los poetas, a los cantores como Emiliano, para construir una nación con ciudadanos que buscan enaltecer su propia identidad. La música forma parte del vigor espiritual de todo un pueblo y 13 Tuyutí ha contribuido a motivar la valentía de los ciudadanos. Como parte importante de una tierra, la tierra donde se nace, el hombre forma su propia cultura y Emiliano aquí construyó una retórica de unidad cultural con su música. Muchas gracias.